Bueno, pues gracias por invitarme. Pues el día de hoy me toca hablar de el segundo concepto. Bueno, los conceptos son un tema. O sea, la verdad que las tradiciones a veces las vemos complicadas. Para mí los conceptos fueron todavía aún más, porque habla de muchas cosas que yo la verdad que no estaba acostumbrado a a practicar o a entender o a llevar en mi vida cotidiana, ¿no? Simplemente yo pues me daba a entender a través de un egoísmo, ¿no? Y aquí cuando en los conceptos hablan de servicio, de responsabilidades, de autoridad, de fraternidad, de principios espirituales, wow, pues se me ha hecho como que, pues como un nuevo panorama, ¿no? Algo totalmente diferente que bueno, hoy trato de practicar o de alguna manera practicar estos principios en mis áreas, ¿no? Bueno, hablando del segundo concepto, el segundo concepto para mí, desde mi punto de vista, está dividido en dos partes. Uno habla de la autoridad y otro habla de la responsabilidad. Y para hablar de la autoridad, pues hay que hablar de la fraternidad, que pues es de ahí donde viene la autoridad. Y bueno, dice este segundo concepto que la fraternidad se refiere a todos los niveles de coda. Y esto se refiere pues a los grupos individuales, ¿no? Principalmente. Recuerdan que ahí en el manual de servicio está una pirámide invertida, ¿no? Y bueno, pues en esa pirámide, en la parte más alta, pues se posicionan así como que los grupos y luego siguen las intergrupales y luego siguen las entidades de voto y luego de ahí siguen los comités permanentes. Entonces todos esos pequeños recuadros en esa página del manual de servicio, bueno, pertenecen a la fraternidad y son tomados en cuenta como parte de la fraternidad o la fraternidad. Entonces la fraternidad básicamente viene siendo todos pues, como las entidades, ¿no? Que tienen derecho a voto, ya sean nacionales o internacionales, ¿no? Entonces la fraternidad es eso, ¿no? Son todos esos pequeños espacios donde estamos pues varios servidores, ¿no? De confianza haciendo algún servicio de manera eh, pues, anónima o de manera desinteresada o practicando la octava tradición en cada uno de nuestros servicios, siendo un servidor de confianza. Entonces, la fraternidad está ahí, entonces decía, es parte de cada entidad de voto o de cada grupo, ya sea individual o los intergrupales o todo eso, ¿no? También dice este segundo concepto que la fraternidad también se refiere como a la conferencia que se hace cada año. Estas conferencias, yo creo que muchos han escuchado o han asistido a las conferencias que son cada año. Y bueno, ahí se reúnen todas estas entidades de voto o representantes de estas entidades de voto. Se elige a través de una conciencia quién será el representante del grupo o RG o coordinadores de estos pues, comités, ¿no? Permanentes. Dice también este folleto que entre conferencia existen pues los grupos, ¿no? Que toman decisiones de manera autónoma. O sea, cada grupo dice que es autónomo, o sea, cada grupo tiene una conciencia y esta conciencia le delega una responsabilidad y esta responsabilidad trata de que pueden tomar decisiones y estas decisiones hay que ser pues muy cuidadosos, ¿no? Porque cada decisión que toma cada grupo, en este caso pues hay que verla, ¿no? A través de lo que dice la cuarta de tradición, que cada grupo debe mantenerse autónomo, excepto en asuntos que afectan a otros grupos y a CODA como un todo. Quiero recalcar esta parte de la cuarta tradición, porque me he dado cuenta, ¿no? Y yo también he sido parte de esa situación, pero alguna vez en el pasado yo leía la cuarta tradición
y nomás leía la primera parte donde dice que cada grupo debe mantenerse autónomo. Y hasta ahí, en vez de que fuera una coma, para mí era un punto y aparte, o sea, ya no me interesaba lo que seguía. Entonces nosotros en el grupo pues pensábamos de que, no, pues nosotros somos autónomos, o sea, nosotros podemos decidir lo que queramos aquí, básicamente lo que queramos. Y entonces en el grupo pues se tomaban decisiones a lo mejor que no eran pensadas, ¿no? En el aspecto de que si esta decisión va a afectar a Coda como un todo. Y eso es algo bien, bien importante, porque a veces dentro de los grupos se cree, y no lo digo que la conciencia, pero a veces personas cuando hemos llegado al grupo y que vemos estas tradiciones, creemos que cuando decimos autónomo, que cada grupo es autónomo, que se piensa que cada grupo tiene una libertad, o sea, una libertad pero así amplia, ¿no? Y entonces, dentro de esa libertad, hay grupos que deciden, no, pues nosotros vamos a leer el libro de Walter Rizzo, ¿no? Vamos a leer y vamos a tener literatura de Melody Beat y de cosas así. No, cuando habla esa cuarta tradición de que cada grupo debe ser autónomo, no habla de una libertad como tal. Hay una libertad, pero esa libertad debe estar dentro del resto de las tradiciones, o sea, dentro de las 11 tradiciones restantes a la cuarta, o sea, son 12 tradiciones, entonces utilizamos la cuarta tradición, sí, pero hay otras 11 que tenemos que respetar para, para que estos asuntos no afecten a otros grupos a CODA como un todo. Entonces, de esta manera, otra vez regresamos al tema este de la fraternidad. La fraternidad somos todos, son los grupos, son las entidades de votos, son las intergrupales, son los comités permanentes u otros comités. Entonces, cada vez que se toma asuntos dentro de un grupo, pues está este asunto de cuidar a la fraternidad, porque la fraternidad son todos, pues, y a lo mejor hay quienes piensan, ay, pues nosotros si leemos, si nosotros como somos autónomos, pues tomamos esta decisión de que, no sé, a la hora del café hay alguien dentro del grupo que va a vender tamales, un decir, ¿no? O a la hora del café va a pasar una persona ahí vendiendo galletas o sabritas, ¿no? Porque de esa manera recolectamos nuestro dinero. Bueno, pues no. O sea, eso afecta a otros grupos, sí, porque puede pensar otro grupo que de esa manera recolectamos el dinero, ¿no? Y se puede pensar que la fraternidad recolecta dinero a través de venta de galletas y de sabritas y de cosas así, ¿no? Y esto lo digo porque dice el manual que la única manera en la que recolectamos dinero es pasando el sombrero, bueno, no el sombrero, pero la canasta, ¿no? Esa es la única, y que si hay una séptima especial o algo que necesitamos como algún gasto especial es, volvemos a pasar la canasta y anunciamos que es para algo especial, ¿no? Pero esa es la manera en lo que dice el manual de servicio que se genera el dinero o el dinero que nosotros usamos. Y quería hablar acerca del dinero porque más adelante vamos a tener que hablar en este concepto, hablar del dinero. Entonces, hasta esa parte, bueno, entendemos que la fraternidad es parte de este concepto. Y quisiera leer la primera parte, bueno, lo que yo considero que es la primera parte del concepto de servicio número 2, que dice, la fraternidad de CODA tiene la responsabilidad de determinar por medio de la conciencia del grupo el trabajo de servicio a realizar y la mejor manera de hacerlo. Esta autoridad se expresa a través de nuestra conciencia de grupo. Y eso es a lo que me refería con la cuarta tradición, porque dentro de la cuarta tradición se crean autonomías y esas autonomías son creadas por la conciencia de grupo, o sea, es la conciencia quien decide qué autonomía voy a tener en el grupo o cuál es la necesidad del grupo, por lo tanto tenemos que tener esta autonomía. Y bueno, básicamente también quisiera explicar qué es la conciencia de grupo, ¿no? O sea, o a qué se refiere, qué es una conciencia, ¿no? O sea, ¿por qué dice en la literatura que hay una conciencia? Y bueno, yo de manera personal puedo decir, bueno, yo tengo una conciencia, ¿no? Yo tengo una conciencia personal y esa me hace determinar entre lo bueno y lo malo. Para mí lo bueno son los principios, lo malo son mis ideas del pasado o esas patrones de conducta que he estado repitiendo de manera, a veces hasta bien intencionada y ha sido una locura, como dice la literatura.
Entonces, la conciencia de grupo, dice la literatura que es un elemento espiritual clave del programa de Coda. O sea, la conciencia es un elemento espiritual, o sea, no es un deseo personal. O sea, la conciencia de grupo no es algo que yo quiero, pues es un elemento espiritual y eso es también donde pues yo he visto, ¿no? Y he sido parte también de cuántas veces yo me he peleado en el grupo con el tema de que yo quiero que se haga lo que a mí me parece mejor, ¿no? O lo que yo espero que es mejor para, pues para el grupo, ¿no? O para el asunto que se va a llevar a cabo. Entonces, eh, la conciencia dice que no son las personalidades ni aquellos a quienes se les ha confiado la responsabilidad, es quienes determinan cómo se debe realizar y cómo. O sea, bueno, me refiero a que la conciencia no son las personalidades quienes determinan cómo se va a hacer esto, pues, o cómo se va a hacer aquello. O sea, la conciencia no recae en un miembro que él dice porque, pues porque él sabe o porque tiene 30 años en el grupo o 30 años de experiencia en algún grupo, que él diga cómo se llevan a cabo las tareas o las responsabilidades, o que él tenga la razón, ¿no? O que él diga, le vamos a hacer esto. Es más, no vamos a hacer junta de trabajo. Yo les voy a decir cómo se va a escribir una autonomía, o yo les voy a traer la autonomía ya escrita. Entonces, aquí es bien importante que las responsabilidades vienen de la autoridad que hay en una conciencia, ¿no? Que le llama como un elemento espiritual. O sea, no es una persona, no es una personalidad quien dice cómo son las responsabilidades, no es una personalidad quien es la autoridad dentro de un grupo para que se hagan ciertas tareas o ciertos servicios, sino es la conciencia del grupo como un elemento espiritual quien dicta, quien dice cómo vamos a hacer ciertas actividades o ciertos servicios dentro del grupo. Y bueno, esta conciencia, dice la literatura, que es guiada por un poder superior que se manifiesta a través de la conciencia de grupo, ¿no? Obviamente que yo también tengo que tener un poder superior individual para entender cuando hablamos de poder superior. Hay veces que yo me doy cuenta, y también yo también fui de parte de eso, cuando cuando yo de recién llegué a los grupos y pensaba que mi poder superior era el grupo, pues la verdad que yo tomaba decisiones muy egoístas, siempre pensando en el grupo y dentro de esas conciencias o de esas opiniones que vi en el grupo, y yo también levanté la mano para un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, yo también levanté la mano para que en mi grupo se usara literatura que no era de Coda. ¿Por qué? Porque yo pensaba que como era el grupo y es mi Dios el grupo y es mi grupo, pues entonces mi grupo sería más atractivo si utilizamos literatura de X autor, ¿no? Pero no me daba cuenta que afectaba, ¿no? O sea, que no era yo no estaba guiado por una conciencia o por un superior, un poder superior, eh, digamos, que pensara en los demás, simplemente yo pensaba en el grupo, ¿no? O lo que necesitaba el grupo en ese momento, pero no, nunca pensé en que había otros grupos y ellos tenían diferentes necesidades y que yo no estaba pensando en grande, o sea, yo no estaba pensando en la fraternidad, yo solo estaba pensando en el grupo, porque era lo que me tenía a flote en ese momento. Entonces, dice este segundo concepto, pues que yo tengo que pensar cuando se toman decisiones dentro de esta conciencia de grupo, en la cual se manifiesta el poder superior, yo tengo que pensar de manera fraternal. O sea, yo tengo que pensar en todos, no nomás en ese grupo, no nomás en mí, sino en todos en general, y que cada decisión que yo tome
pues esta lleva con esa decisión una autoridad y una responsabilidad. La autoridad la tiene la conciencia de grupo cuando me ofrece un servicio, cuando yo me postulo para un servicio y la conciencia de grupo a través de una autoridad, digamos, de decir, sí, te vamos a dar el servicio de cafetería. Bueno, ellos me dan la responsabilidad y esta responsabilidad es a través de esa conciencia, ¿no? A través de la conciencia de grupo. Y y yo soy responsable ante aquellos a quienes sirven, como dice la segunda tradición. O sea, básicamente, y eso tal vez porque yo también fui parte, ¿no? De esto. Yo hubo un tiempo de que en algún grupo era coordinador de un grupo y yo pensaba básicamente que yo era, pues, como era el coordinador, pues yo pensaba que yo podía mandar, ¿no? Y que yo podía hacer lo que yo quisiera. O sea, básicamente yo era la autoridad, pues, o sea, yo era la conciencia, yo pensaba, ¿no? O sea, la conciencia de grupo me dijo, tú vas a ser coordinador. Ah, bueno, pues entonces casi, casi soy jefe, ¿no? O sea, casi, casi soy, tengo el poder, ¿no? O sea, yo pensaba que autoridad significa tener el poder. Pero no, o sea, yo no entendía que autoridad significa que me dan un servicio, ¿no? O sea, tú tienes la autoridad para hacer este servicio, ¿no? O sea, nosotros te delegamos esa autoridad, o sea, te doy la confianza de que tú hagas ese servicio. Y dentro de esa autoridad, pues hay una responsabilidad. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? O al menos yo me di cuenta a través de malas experiencias, ¿no? De problemas dentro del grupo y de situaciones que a lo mejor pues que me llevaron a cometer errores dentro de los grupos en los que estaba, ¿no? Tener autoridad no significa tener poder, ¿sí? Tener autoridad no significa tener poder para imponer. O sea, porque antes yo pensaba que cuando me daban o cuando me dieron el servicio de coordinador, bueno, yo ya tenía la autoridad para imponer, ¿no? Para yo decir al cafetero, cafetero, quiero que sirvas, o sea, la reunión era de 6 a 7:30, entonces yo decía, quiero que sirvas a las 7. O le podía decir, quiero que sirvas a las 6:15, ¿sí? Pero yo no me daba cuenta que el cafetero ya se le había dado también a una autoridad, o sea, se le había delegado una autoridad y una responsabilidad, ¿sí? Que al cafetero ya le había dicho la conciencia, tú vas a servir a las 7, ¿sí? Y tu responsabilidad pues está en ese servicio, tú tienes que hacerte responsable, ¿no? Entonces yo pensaba que la autoridad que tenía el RG era como pilotear a todos, ¿no? Y decirle a todos cómo tenían que hacer y básicamente no le estaba haciendo caso a lo que había acordado la conciencia, ¿no? De delegarle a otra persona otro servicio y de decirle, no, pues sirve a las 7. Entonces yo me quería, ahora sí que pasar por alto lo que de igual manera a mí la conciencia de grupo me había delegado, pues un servicio. Entonces yo que decía, no, pues yo tengo aquí el poder, ¿no? Porque soy coordinador. También otra cosa, como usando como un ejemplo la cafetería, ¿no? Si a mí me daban la cafetería, pues yo pensaba que yo tenía la autoridad de hacer el café como yo quisiera, ¿sí? Pero hay una responsabilidad también, pues, y la responsabilidad es que yo tenga que preguntarle a los demás con la autoridad que a mí se me dio de ser cafetero y decir, compañero, ¿de qué manera quieres su café? Entonces, o sea, yo porque tengo la autoridad, porque a mí me nombraron como cafetero, yo puedo ir al compañero, acercarme y preguntarle de qué quiere su café o cómo quiere su café, porque yo soy el cafetero, ¿no? Y esto lo digo porque a veces dentro de los servicios o dentro de los grupos hay interferencias. Está el compañero que no le dieron el servicio de cafetería, pero lo quiere hacer. Entonces eso afecta al cafetero y a veces incluso afecta al grupo o incluso afecta a la conciencia, ¿no? Porque nadie te dio ese servicio, ¿sí? Como yo también alguna vez lo hice y hice interferencia en el servicio de alguien. Entonces, ¿qué quiere decir autoridad? La autoridad es el derecho a tomar decisiones, ¿sí? O sea, cuando a mí me da una autoridad en el servicio que sea, yo tengo el derecho a tomar decisiones. Y la responsabilidad es la obligación de responder por esas decisiones y por el impacto que tengan con mis compañeros. O sea, si el café no les gusta cómo yo lo hago,
los compañeros tienen la oportunidad de decir en una junta de trabajo, no nos gusta el café como lo hace Kim, por favor, cambien de servidor o que lo dé con otro tipo de café o que lo dé en otro tipo de vaso o pues X o Y, ¿no? Pero no nos gusta. Entonces, dentro de la responsabilidad está la obligación por esas decisiones, ¿no? Y por el impacto que pueda tener también mis compañeros. O sea, básicamente no es de que se lo tomen a fuerzas, ¿no? Sino en que yo también tengo una responsabilidad y es que también tengo que atender cómo o preguntar cómo quieren que yo les sirva, cómo les ayudo, de qué manera, ¿no? No significa que, yo soy cafetero y pues se aguantan, todos se lo toman sin azúcar, ¿no? Entonces, a veces pasan los grupos. Yo, de hecho, literal, en un grupo así les dije, compañeros, soy cafetero, no su mesero. O sea, literal, porque a mí me llegó un momento que me molestaba que cada quien pidiera su café así. Y entonces yo decía, ay, pues ya todos con un azúcar, ¿no? Y había, no, que no tanto, que esto, que el otro. Y yo así como que, ay, o sea, qué difícil. Entonces yo traía todavía muy arraigado mis comportamientos egoístas y me era muy difícil entender que tenía que tener esas dos cosas importantes y muy equilibradas, la autoridad y la responsabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque en pocas palabras, cuando más autoridad tiene un servidor de confianza, mayor es su responsabilidad. O sea, cuando yo tengo más autoridad, tengo más responsabilidades que atender, ¿sí? Porque si fuera al revés, si yo tuviera la autoridad sin responsabilidad, pues puede convertirse en un abuso. O sea, la autoridad sin responsabilidad, o sea, es como obligar a mis compañeros a que el servicio que yo les doy, así lo agarren. O sea, que no me digan nada, simplemente si lo quieren así, ¿no? Si no, pues nada, ¿no? O también en el otro sentido de la responsabilidad sin autoridad, dificulta cumplir adecuadamente con el servicio. O sea, la responsabilidad sin autoridad es como a mí se me delega, no sé, el servicio de secretario. Entonces sí, me dan una autoridad y una responsabilidad. Pero, pues yo digo nomás que soy el secretario, pero no cumplo con la responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad del secretario? Pues estar en las juntas de trabajo, escribir, o cada junta de trabajo hacer los anuncios que se hicieron en la junta de trabajo, pero nomás digo que soy secretario. O sea, tengo un título, pero no lo hago, pues, no hago el servicio, o sea, no tengo la responsabilidad. O sea, nomás yo levanté una vez la mano y dije, quiero ser secretario, pero ya no voy a hacer nada. Nomás quiero que sepan que soy secretario, pero ya no quiero participar. Bueno, esa es la falta de responsabilidad, pero sí quiero la autoridad. Y esto es bien, bien, bien importante en esta primera parte del segundo concepto, observar. A mí me ha pasado muchas veces y me llegó a pasar al inicio, cuando yo quería un servicio para tener autoridad, pero no responsabilidad. Y eso me hizo entender que yo no era tan humilde como cuando pedía un servicio. O sea, realmente no veía la responsabilidad que hay cuando yo levanto la mano, ¿no? Y no digo que por eso ya no voy a levantar la mano, ¿no? Que no levanten la mano cuando se solicitan servicios, pero sí a identificar cuando pido un servicio, o sea, realmente yo nomás quiero que me den el nombre o realmente, o sea, pido el servicio de RG porque quiero ser RG o porque realmente sí quiero servir, pues. Y de hecho hay un tema a mí que me encantó cuando lo miré en un folleto verdecito que se llama Llevando el mensaje. Hay un tema que dice ser primero a ser segundo. Y ese tema a mí me abrió así como que me hizo un despertar porque yo siempre pensé en ser, no, perdón, yo siempre pensé en hacer y luego en ser. O sea, yo primero pensé en el título, ¿no? Yo quiero ser coordinador, yo quiero ser tesorero, yo quiero ser secretario, yo quiero ser de limpieza, así, pero el hacer no lo hacía. O sea, me refiero al servicio no lo hacía o la responsabilidad que llevaba
la autoridad que me habían dado no lo llevaba a cabo, pues entonces eso es una cosa bien, bien importante dentro del servicio, que cuando yo levanto la manita para agarrar un servicio, hay una responsabilidad, pues, o sea, no nomás es como ir a pararte al grupo, como yo también, o sea, ir a parar, no sé, si soy, no sé, y lo he visto, la verdad que muchas veces que es como si soy el de limpieza, ¿no? Pues sí, agarro el servicio de limpieza y digamos que mi junta de trabajo es cada mes, entonces voy y me paro nomás en la junta de trabajo, este, porque es la junta de trabajo, pues, pero el servicio no lo hiciste en todo el mes, o sea, está todo sucio y no lo hiciste, entonces cumpliste con tu autoridad, sí, pero la responsabilidad, y entonces de esto habla este segundo concepto, ¿no? A identificar que la fraternidad como un todo delega una autoridad que ella ya tiene y te la delega a ti. Y cuando ya te la delega, yo tengo que desarrollar una responsabilidad en el servicio, ¿no? Y eso es una manera bueno, es una situación que se va desarrollando con el tiempo, no es de manera, bueno, al menos yo en mi experiencia no lo viví de manera inmediata, a mí me tomó mucho tiempo entender, pues, el hecho también de estar comprometido en un servicio. Yo antes me motivaba en los servicios, ¿no? Yo decía, sí, yo levanto la mano para eso, sí, pero no veía que había una responsabilidad, pues. O sea, no me podía comprometer. ¿Y a qué me refiero con esa parte? Porque es algo bien importante dentro de los servicios, ¿no? Dentro de estas dos variantes, ¿no? La autoridad y la responsabilidad. Una cosa es de que yo me motive, de estar motivado para dar un servicio, y otra cosa es para cumplirlo, pues. Y en la motivación yo puedo levantar la mano para lo que sea, o sea, para lo que sea, sí, pero que lo vaya a hacer, esa es otra cosa. Y dentro de la responsabilidad, significa que si yo agarro el servicio de cafetería, pues aunque me sienta mal o que ande cansado, o que a lo mejor tenía algo importante que hacer o no, o a lo mejor tenía un asunto codependiente por hacer, pues no, pues tengo que ir a fuerza del grupo, pues, o sea, me guste o no, tengo una responsabilidad y tengo un compromiso conmigo mismo y tengo que ir a servir café, pues. No nomás es porque ya te dieron el café, ya estás haciendo el servicio, ¿no? El servicio se hace a través de la responsabilidad y el compromiso que nace dentro de cada miembro o cada servidor de confianza. Entonces, ese es el caminito, pues, o sea, no es como que, ya me lo dieron y lo voy a hacer súper perfecto, ¿no? Y ese también el problema que sucede dentro de los miembros, ¿no? De cada grupo, ¿no? De cada servidor de confianza. Yo alguna vez también renuncié a un servicio, ¿sí? Por sentir la presión, de alguna manera, de la autoridad, de la conciencia de grupo y de algunas personalidades en aquel tiempo, ¿no? Que de alguna manera tomaban la responsabilidad de la conciencia, ¿no? O sea, ellos querían ser la conciencia, pero realmente siendo una personalidad, o sea, un miembro que dice, no, tú le tienes que hacer así, tu servidor está bien, está mal, no sé, como de una manera como hostigante tal vez, ¿no? Entonces, eso es algo que también, bueno, a mí me tomó también tiempo entender, pues, y también de alguna manera lo fui. Este, Dentro de los grupos, pues se habla mucho de este asunto de las personalidades, ¿no? Y dentro de esas personalidades, pues existe como esa autoridad, ¿no? De manera como, pues, es que a veces la personalidad cree que sabe, ¿no? O creo yo saber cómo se tienen que hacer las cosas perfectamente y por así como que no hay nada, ¿no? Que me diga cómo hacerlo porque creo estar totalmente seguro, ¿no? Y que lo puedo hacer. Recuerdo hace tiempo una de mis experiencias con el asunto de la autoridad. Hace mucho un grupo, hace, no sé, 4 años, me tocó hacer un servicio dentro de la intergrupal. Dentro de ese servicio, pues eh, yo tenía que hacer unos reportes de los grupos que se iban, bueno, de algún grupo que ocupaba como alguna inscripción,
a la fraternidad y cosas así, ¿no? Entonces hubo un grupo o una persona que quería que se inscribiera a su grupo y esta persona eh, hizo todo, o sea, hizo los pasos, hizo una, ¿cómo se puede decir? Como esos cuadros así grandes, ¿no? Donde pones los pasos, las tradiciones, los conceptos, las promesas. Y, y entonces preparó todo, ¿no? Y mandó a hacer eso, mandó a hacer como un cartelón, mandó a hacer pues no sé, a pintar el grupo y a hacer muchas cosas, ¿no? También esta persona hizo la autonomía del grupo. Entonces, pues bueno, a mí me tocó revisar eso y entonces me di cuenta que los pasos tenían palabras cambiadas, literal, así, en vez de admito, no me acuerdo qué decía, pero tenía así, varios pasos tenían palabras cambiadas, porque a esta persona se le hacía más claro desde su punto de vista que tuviera esas palabras y las correcciones que ella le había hecho. También la autonomía era una autonomía como de 28 puntos y había puntos que eran así muy extraños, ¿no? O sea, muy pues, extraños, ¿no? O sea, no eran nada espirituales, ¿no? Había uno que era como, básicamente, no recuerdo las palabras, pero daba como una sensación de que el cafetero obligadamente, o sea, obligadamente, si quería ser cafetero, tenía que estar sentado donde está la cafetería. O sea, una cosa así como, pues él solo tiene que estar ahí, o sea, no puede hacer otra cosa más que estar sentado ahí, ¿no? Y traía puntos muy radicales, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llevar con esto, no? Porque esta persona básicamente pensaba que era la autoridad, o sea, una autoridad sin conciencia de grupo. ¿Y por qué quiero recalcar como esto de la conciencia, no? Porque en este segundo concepto habla de exactamente qué es un proceso de conciencia, ¿no? O sea, qué es un proceso de conciencia de grupo. Y el proceso de conciencia de grupo viene porque es la participación de varios miembros, pues no es la participación de un solo miembro que dice yo soy la autoridad o que yo soy la conciencia del grupo. O sea, no hay nadie dentro de un grupo que, bueno, no debería existir, supongo que sí hay, pero no hay nadie que diga yo soy la conciencia, ¿no? O sea, yo soy quien toma decisiones, más ni el coordinador de un grupo, ni el secretario, ni el capitán, nadie toma decisiones de manera sobre, digamos, sobre el grupo, pues, o sea, se toman las decisiones todo el tiempo en conciencia. Entonces, esta persona, pues como quería hacer un grupo de coda, entonces pues dijo, no, pues yo voy a hacer todo, ¿no? Entonces yo voy a hacer la autonomía, yo voy a hacer los pasos, yo voy a hacer las tradiciones, más yo voy a gastar en todo aquí. O sea, yo soy la conciencia, ¿no? Entonces todo estaba súper mal, súper mal. Entonces, pues yo le dije, ¿sabe qué? Pues este grupo no se puede registrar así. O sea, principalmente porque no hay una conciencia, eso usted lo escribió. Aparte, no, más difícil es porque usted le cambió los pasos, las palabras a los pasos y a las tradiciones. Pues, eso básicamente es imposible. Más ni a Coda se le permite eso. O sea, nosotros tenemos un permiso de Coda para utilizar la literatura, bueno, los pasos y tradiciones. Obviamente sí le hemos cambiado, o se le ha cambiado, pero es un permiso realmente que se tiene de doble A, pues. Y doble A dice, ok, te doy este permiso, pero pone en la parte de abajo cómo son realmente los pasos y tradición de doble A, ¿no? Eso lo van a ver por ahí en cada, no sé, como en el libro azul, en la parte de abajo, bien así en letras muy pequeñitas, cómo están escritos en doble A los pasos y tradiciones, ¿no? Pero esta persona decía, no, a mí se me hace más fácil así, son más entendibles. Entonces, la conciencia de grupo o el proceso de conciencia de grupo, bueno, pues se lleva a través de las opiniones a favor y en contra de los miembros y cada miembro tiene o cada miembro, perdón, es guiado por un poder superior individual, o sea, cada miembro tiene una conciencia individual y entonces se vuelve una conciencia colectiva. Entonces nosotros esperamos que a través del proceso de conciencia se manifieste el poder superior
o que esto se manifiesta a través de cuando nosotros recitamos la oración de la serenidad, ¿sí? Donde decimos que nosotros entregamos nuestra voluntad humana a nuestro poder superior y que perdón, que confiamos en que las decisiones que se toman sean de manera espiritual. Esto para apoyar las decisiones del grupo o de toda la fraternidad. Entonces, no es como que en un grupo la conciencia informada pues sea una sola persona, ¿no? Sino que la conciencia se lleva a cabo el proceso a través de esa conciencia individual que cada quien hemos ido teniendo de acuerdo a tu experiencia en el programa, ¿no? Y sí reconozco, ¿no? Yo también fui una persona no con conciencia, con deseos personales dentro de una junta de trabajo, de una junta de conciencia de grupo, ¿no? Donde yo quería que, que se hiciera tal servicio, tal cosa como yo quiero. O sea, además, si no es así, es más, mejor ni lo haga, ¿no? O sea, básicamente mis puntos eran muy egoístas, ¿no? Y no pensaba en la fraternidad. Entonces, este asunto de qué es la conciencia de grupo, bueno, pues es pues llevar a cabo, ¿no? Las opiniones de cada persona, pensando en el grupo, pensando en la fraternidad, pensando en la responsabilidad que se le da a cada individuo y que nosotros también tenemos hay una responsabilidad también en la conciencia, ¿no? Un día por ahí alguien me preguntó, pues, ¿qué pasa si elegimos a un miembro, a un, a un servidor de confianza que no cumple con los servicios, ¿no? O no cumple con las responsabilidades que se le delegan a través de esta autoridad o la autoridad que le delegamos y que no cumple con la responsabilidad que lleva a su servicio? Y entonces me preguntaban eso, ¿no? Y era bueno, este concepto también me ayuda a entender, y bueno, y también otro concepto, que el sexto o el primero, que hay una responsabilidad cuando yo elijo a un servidor de confianza. Un ejemplo es, si yo en mi grupo, digamos que hay varios miembros, ¿no? Dentro del grupo y tenemos nuestra junta de trabajo y tenemos que elegir a un tesorero y entonces se propone Juan, Pedro y ¿qué nombre de mujer? Y María. Pero pues de alguna manera dentro de mi conciencia, pues yo determino, ¿no? O yo elijo quién será mejor. Pero dentro de esa conciencia, yo reconozco que María tiene problemas con el juego, que juega constantemente y tiene recaídas y recaídas con el asunto de gastar el dinero, ¿no? O sea, como a lo mejor tiene problemas con el casino o X o Y. Entonces, eh, los compañeros y yo, pues María levanta la mano y ya quiere ser tesorera, le damos el servicio, le damos la autoridad para que sea tesorera y le damos la responsabilidad para que sea tesorera. Le damos el dinero y a la semana ya no tenemos dinero para pagar la renta. ¿De quién es el problema? Cuando la conciencia del grupo le da la autoridad y la responsabilidad a un servidor de confianza, que también dentro de delegar un servicio a alguien, nosotros tenemos que también ver, pues, o sea, dentro de la conciencia del grupo, o sea, qué dones y talentos tiene. O sea, cómo ha avanzado en su programa o ver la manera en la que, bueno, yo considero que esta persona puede con el servicio, ¿no? Entonces, si hay una responsabilidad en el servidor, en María que le dimos la tesorería, ¿sí? Básicamente, pues se le dio la autoridad, pero la responsabilidad de ella no la pudo mantener. Entonces, la, ahora sí que el problema es de la conciencia, ¿no? Que elige a personas o sea, que no están capacitadas para eso, ¿no? O sea, para a lo mejor hacer ese servicio. Y no me refiero a que yo tenga que hacer juicios de las personas, ¿no? Pero
me refiero a cuando yo levanto la mano, tengo que hacerlo con conciencia, pues con una conciencia informada. O sea, de yo saber a quién le voy a delegar el servicio, ¿no? Y que esta decisión que va a tomar la conciencia o que voy a tomar yo va a afectar al grupo, ¿sí? O va a afectar a CODA como un todo, ¿no? O va a afectar a la fraternidad. Entonces, en este caso, pues afecta al grupo, ¿no? Porque pues, la persona tiene problemas con esto, entonces yo le delego el dinero, pues se lo gasta y valió. Y luego ya no tengo que pagar la renta, ¿no? Pues también a veces pasa esto, pues que dentro de la conciencia a veces elegimos, pues, pues decisiones, ¿no? O tenemos esa manera a veces de elegir a personas que tal vez no están listos para el servicio, ¿no? O para esa responsabilidad que lleva ese servicio. A lo mejor la autoridad sí, ¿no? Luego la autoridad está bien fácil de recibirla, bueno, en algunos, pero a veces pasa que la responsabilidad, ¿no? Pues hay personas también que, o me ha tocado ver también desfilar muchas personas en los grupos, yo podía decir que a lo mejor fui parte de eso, porque yo una vez abandoné un servicio, porque tal vez no podía por la responsabilidad que, que se me había dado, porque sentía que la conciencia de grupo me estaba haciendo como el camino difícil, ¿no? Dentro de la responsabilidad que se me había dado. Entonces yo como que tuve que dejar el servicio, dije, no, ya, o sea, no puedo, o sea, ustedes como conciencia están muy difíciles, era como un estira y afloja y no sé, de hecho habla un concepto, creo que el 6 habla de, de que uno como, yo como servidor de confianza también puedo abandonar el servicio si la conciencia de grupo me hace como difícil el trabajo, ¿no? Ahora pues es el quinto, la verdad que no me acuerdo bien. Pero me ha tocado ver también a veces cuando hay personas muy nuevas dentro de los grupos y se les delega un servicio y esa persona en el mismo servicio se corre a sí misma. O sea, digamos que se resiente con algún otro compañero y esta persona se va, pues porque pues está suave recibir la autoridad, pero la responsabilidad a lo mejor de atender o de servir a alguien con amor. A veces en el servicio tenemos que aceptar muchas cosas, ¿no? A mí me ha tocado trabajar mucho mis pasos, mis tradiciones a través de ciertos servicios que me han así detonado mis, mis patrones de conducta, ¿no? Entonces, pero a veces en el nuevo, pues te dan un servicio de coordinador o de tesorero, lo que sea, y no falta el comentario sobre, oye, oye, no te llevaste la séptima de la semana pasada, y eso es más que suficiente para decir, ay, pues ya, no aprecian mi trabajo, ya me largo, me voy, ¿no? Entonces, cada servicio de veras lleva como un trabajo personal, pues. Hay servicios que cuando se delegan, realmente lo que se ocupa es el primer paso, a lo mejor el segundo y el tercero, pero hay servicios donde ya no es solo los primeros tres pasos, ahora es la primera tradición, la segunda tradición y la cuarta, ¿no? A lo mejor como un servicio de coordinador de reuniones. Ahí tengo que saber de pasos y tengo que saber de tradiciones, o sea, tengo que saber qué es el bienestar común para hacer una reunión. Y por eso a veces pasa, ¿no? Que yo también fui parte de eso, que a veces en las juntas regulares, pues yo era una persona así como que tocaba mucho la campana, muy impaciente, no entendía qué es el bienestar común, pues yo pensaba que si a mí me molestaba, al grupo le molestaba, no veía que el bienestar común no soy solo yo, sino somos 10 el bienestar común, pues no es lo que yo creo, lo que yo pienso, entonces, pues mucho ojo ahí con el proceso de conciencia del grupo, ¿no? ¿A quién se lo delegas? ¿Quién lo recibe? ¿Quién se hace cargo o a quién le delegamos la autoridad o quién creemos que puede llevar esa responsabilidad de cada servicio, ¿no? Eh, pues también le decía, también dentro de ese trabajo de servicio, pues dice este concepto, bueno, dice este segundo concepto en la segunda parte, dice la autoridad implica responsabilidad. Así los grupos de CODA conscientemente proveen fondos económicos adecuados y apoyo para el trabajo de servicio que autorizan. Esto se refiere a que, pues, bueno, yo como servidor tal vez de temas, mm, pues a lo mejor, bueno, hay grupos donde a veces se tiene que pegar una hojita que los temas de manera presencial están ahí de manera visible en una pared del grupo, pues bueno, hay que sacar copias, ¿no? O hay que, entonces, yo puedo pedirle a la conciencia del grupo
o yo puedo pedirle, bueno, sí, a la conciencia de grupo que por favor se me den 5 pesos, 10 pesos para atender mi servicio, o sea, ocupo dinero, ¿sí? El cafetero también para hacer su servicio, pues ocupas dinero, ¿sí? Y el dinero viene de cada miembro, o sea, cada miembro aporta una cantidad, la que él quiera, ¿no? Y el tesorero se encarga de estar colectando ese dinero y también de dar para los gastos, ¿no? Pero a veces pasa que el tesorero pues dice, no, no te voy a dar dinero, no te voy a dar dinero porque pues es muy caro lo que pides. O sea, el café que estás pidiendo vale 500 pesos. No, yo te voy a dar 200, ¿no? Entonces, eso pues hace que tal vez las miembros se quejen del café o cosas así, pero a veces se olvida que la conciencia de grupo le dijo, tú, tesorero, tienes la obligación o tienes la autoridad y tienes bueno, tienes la autoridad como tesorero y tienes la responsabilidad de darle dinero cuando te lo pida el cafetero. ¿Sí? Y esto del servicio del tesorero, o como ejemplo, es como tú tienes la responsabilidad, ¿sí? Y la autoridad. Y la autoridad es que nosotros te dijimos o te decimos, usa el dinero que tenemos para esos gastos. O sea, el dinero no es tuyo, porque a ti se te haga que está muy caro, no por eso no se lo vas a dar. ¿Sí? El dinero no es tuyo, es de todos, o sea, es del grupo. Y a veces pasa, ¿no? Que de esta autoridad yo creo que, que es mejor, ¿no? O sea, no gastar en esto o sí gastar en aquello. Y hay, bueno, y hay otro concepto. Estos conceptos están entrelazados porque también habla otro concepto, que es el quinto, de que cuando yo tengo, se me da un servicio, yo tengo, de acuerdo a mi experiencia en el programa, o sea, yo puedo tomar decisiones en base a mi servicio, ¿no? Y, y en base a esas decisiones, los únicos que pueden llamar la atención de cómo está haciendo el servicio es la conciencia de grupo. O sea, a lo mejor yo como tesorero puedo decir, no, pues no te voy a dar dinero porque está muy caro, ¿no? Pero la conciencia de grupo me puede decir, oye, oye, dale el dinero. O sea, y la autoridad la tiene la conciencia de grupo para decirme, ¿sabes qué? Dale el dinero o, ¿sabes qué? Pues si no se lo quieres dar, pues te vamos a quitar el servicio, ¿no? Digo, pues también ha pasado, se le puede quitar a un compañero el servicio porque pues limita otros servicios o limita al grupo de su propio bienestar, ¿no? O sea, o afecta el bienestar común de este servidor. Entonces, aquí hablando de los dineros, pues es importante también recalcar pues, que el dinero es del grupo, no es de una persona, ¿no? O sea, y que los servicios que requieren apoyo financiero o económico, pues debe ser solventado por el grupo, no por una persona. O sea, porque a veces pasa en los grupos, o a veces me ha tocado también ver, ¿no? De que, no, pues falta esto, no, pues yo lo pago. O sea, yo lo pago, yo lo doy, y después ya la persona se siente el dueño del café, o el compañero ya se siente el dueño de la silla, o, o pasa esto, ¿no? O sea, lo mejor es que la conciencia eh, haga uso del dinero, o sea, que mejor que en vez de que el dinero un servidor o que a una persona se lo dé a cierto servidor, no, perdón, que un compañero se lo dé a cierto servidor, que mejor se lo dé a la conciencia de grupo, ya sea poniéndolo ahí en la canasta, ¿no? Para que la conciencia de grupo determine cómo se va a gastar este dinero, ¿no? Pues porque pasa, ¿no? A veces hay quienes a través del dinero, ¿no? Se les hace mejor decir, ah, pues como yo doy el dinero, yo tengo la autoridad para decir en qué no lo vamos a gastar. Si más, yo digo de qué color vamos a pintar al grupo, ¿no? O sea, no importa lo que diga la conciencia, ¿no? Yo digo, porque yo soy el de X o Y persona que da más o que aporta más, entonces, pues, por lo tanto, yo puedo decidir de qué manera vamos a pintar el grupo por dentro o por fuera, ¿no? Entonces, eh, en los asuntos de servicio, pues, entonces, o los fondos económicos, pues es
la conciencia es quien autoriza, ¿no? Los fondos o da uso de eso, ¿no? A mí me pasó que en un aniversario eh, me tocó batallar un poco con el asunto de la tesorería, ¿no? Entonces, yo en una junta de trabajo, como ya había vivido esa experiencia, ¿no? De que al servidor había que estarle pidiendo dinero, o que, no, perdón, que había que estarle diciendo a la conciencia sobre cuánto y cómo se tenía que gastar el dinero. Entonces, en una junta de trabajo yo propuse que el tesorero se hiciera enteramente responsable de los gastos del aniversario y que él tomara decisiones en base a su servicio, ya sea, tenemos, no sé, 6,000 pesos, 2,000 pesos cuesta el lugar donde vamos a hacer el aniversario y el resto es para comida, para adornos, para literatura, para X o Y cosas, ¿no? Entonces, tú hazte responsable totalmente de eso. Y nosotros, al finalizar el aniversario, nosotros te vamos a pedir cuentas a ti. O sea, nosotros te vamos a pedir los tickets en qué te gastaste el dinero. Pero no ocupas, digamos, el tesorero pedirle, no, el cafetero pedirle dinero al tesorero y el tesorero pedirle a la conciencia, no decirle, ¿no? O el cafetero pedirle a la conciencia que el tesorero le dé dinero. Entonces nosotros decidimos que sea el tesorero quien se haga totalmente responsable y le delegamos ese servicio. O sea, tú toma la responsabilidad y nos vemos en un mes. En un mes tú nos das un reporte de en qué te gastas el dinero. Entonces, básicamente nosotros le dijimos, ahora sí que de los dineros depende de ese servidor de confianza, ¿no? En lo que no, en los que nosotros pusimos como esa autoridad, ¿no? Se le delegamos la autoridad y la responsabilidad, entonces nosotros también éramos responsables de que, pues, si perdón, la conciencia era responsable de que se llevara o no se llevara a cabo. Incluso si no se hubiera podido llevar a cabo porque se gastó el dinero en otras cosas, pues era responsabilidad de la conciencia del grupo. Sí, también del servidor, pero la conciencia es quien delega las responsabilidades. Entonces, pues sí, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y que los fondos que adquirimos en cada grupo, pues son a través de esta, pues como dice la séptima tradición, ¿no? Los grupos son autosuficientes y que se mantienen a través de sus contribuciones y pues son de manera voluntaria, ¿no? Pasando a otro punto, ¿no? Y me refiero a que como aquí habla de autoridad y de responsabilidad, n- n- cuando hablamos de autosuficientes no se refiere totalmente a dinero, ¿no? Sino también a servicio. Los grupos son autosuficientes no solo por el dinero, sino por el servicio que ofrecen miembros dentro del grupo. Y eso lo hace también autosuficiente. A que no tenemos que pagarle a alguien para que nos sirva café, no tenemos que pagarle a alguien para que venga y nos coordine una reunión. O sea, nos mantenemos con nuestros propios contribuciones y las contribuciones también son en servicio. Entonces, hay cosas por las cuales sí se tiene que pagar, ¿no? Como por la renta del grupo y cosas así. O sea, y eso también eh, hay compañeros como el tesorero ocupa un permiso, ¿no? O sea, se le delega un compromiso, una responsabilidad de que cada mes esté pagando la renta al rentero, ¿no? Porque pues ya ves, si no lo paga, pues sacan al grupo de ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde también el grupo tiene que estar diciendo, no, sí, vamos a pagar, o se autoriza que se pague la renta, ¿no? Y esto lo digo porque imagínense que en un grupo se sube la renta, ¿no? Si pagaban 3,000, ahora pagan 8,000. Y entonces no sé, el tesorero dice, no, pues yo la pago y se quedan sin dinero, ¿no? O gasta la reserva prudencial. Entonces, pues hay que, dentro de este concepto de servicio, dos, pues están involucrados los dineros, pues, o sea, que hay, hay que ver de qué manera a través de la conciencia hace uso de esos dineros, ¿no? O de los fondos económicos, de cómo se gastan dentro del grupo, de qué manera yo delego responsabilidades a ciertos miembros
que necesitan estos fondos, pues, y a quién se lo delego, pues. Entonces, pues son pues varios asuntos, ¿no? Que conlleva este concepto de servicio, ¿no? Entonces, para mí algo que me hace, o sea, o el mensaje mayor que me deja es que eh, yo tengo que aprender a distinguir entre autoridad y responsabilidad. O sea, que necesito de una para hacer la otra, ¿no? Y necesito de otra, o sea, necesito de la autoridad para de la mano a la responsabilidad y también necesito de la responsabilidad con la autoridad. No funciona más una que otra, pues necesito tener un equilibrio de en ambas partes. Pues si yo utilizo mucho la autoridad, pues puede convertirse en un abuso hacia mis compañeros, ¿no? Y si yo uso eh, más la responsabilidad, no, perdón, si yo uso la autoridad puedo afectar a mis compañeros, ¿no? Pero también el no usar la responsabilidad o la responsabilidad sin autoridad es como, pues yo digo que agarro un servicio, pero pues no doy reportes o no hago el servicio, o sea, simplemente nomás tengo un nombre soy tal servidor, pero realmente no hago reportes, no sirvo café, no limpio el grupo, no voy a abrir las juntas, o no pido literatura, o cosas así, ¿no? Pero, bueno, pero soy el servidor, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿no? En estas dos partes sobre la autoridad y responsabilidad que hay en cada servidor de confianza para que el servicio sea continuo. Y también es importante también tener este, este asunto de que yo tengo que tener un poder superior como guía, ¿no? Y tengo que tener una conciencia individual para esta conciencia individual, o sea, de veras de conocer entre lo bueno y lo malo, y que estas opiniones que yo voy a vertir en una conciencia de trabajo sean pensando en la fraternidad, como lo decía al inicio, ¿no? La fraternidad somos todos, entonces, de veras que a veces el tomar decisiones como dice la Corte de Televisión, de manera autónoma. A veces no leemos, o a veces yo en hace mucho tiempo no leía la otra parte de la Cuarta Tradición, que era como un todo. Pues, o sea, yo nomás decía, pues somos autónomos, nadie nos va a decir nada. Pues a lo mejor nadie te dice nada en ese momento, pero las consecuencias por ser autónomo de esa manera egoísta pueden afectar a tu grupo, o sea, o pueden afectar a mi grupo. A veces estas decisiones pues realmente llegan a hacer que un grupo se cierre, la verdad. Y hablando también de fraternidad o de conciencia, hay otra conciencia también que es importante, que es la conciencia de la conferencia. Sí, todos los grupos son autónomos, ¿no? Pero cuando estas o pues representantes del grupo o coordinadores, todos se reúnen en la conferencia, ahí hay otra conciencia, pues es la conciencia de la conferencia. Y esa conciencia puede llevar a tomar, esa sí puede tomar decisiones de más responsabilidad, porque tiene autoridad mayor en ese día, ¿no? O sea, en ese día, porque pues también se llevan a cabo mociones, ¿no? Que obviamente que se buscan mociones que traigan una mejoría a los grupos, no un caos, ¿no? O un problema, o que no afecten a los grupos. Por eso también es importante cuando, de hecho ya viene la conferencia, que cada grupo también piense en, ahora que viene la conferencia, de mandar mociones, ¿no? Y mociones que ayuden a los grupos, ¿no? No que afecten a CODA, ¿no? Hay buenas mociones, hay otras que no tanto. Yo también he sido parte de las malas mociones y de las mociones que afectan a CODA como un todo y que benefician, ¿no? A cierto grupo en particular. Pero bueno, también estoy aprendiendo y también estoy en un camino de recuperación, entonces es importante ir trabajando y ir experimentando cada etapa de recuperación y cada etapa de recuperación en el servicio. El servicio es algo súper, súper importante. Yo podría decir que es como el, no sé, la mitad del trabajo que se hace en los pasos, ¿no? O sea, yo realmente necesito hacer los pasos y hacer un servicio para entender de qué manera voy avanzando en mi trabajo de recuperación.
El servicio me ha hecho reflexionar sobre muchos problemas personales, muchos problemas en el grupo, de qué manera me desenvuelvo dentro de un grupo, de qué manera a veces quiero controlar y de qué manera a veces quiero ser la autoridad dentro de un grupo y de qué manera a veces digo que quiero una autoridad, pero no tomo una responsabilidad, pues. Y eso es algo con lo cual yo he venido trabajando hace mucho porque pues yo en el pasado era así que el más irresponsable y el más descomprometido y hoy pues sigo trabajando en eso, ¿no? Por lo tanto decido agarrar servicios que llevan una responsabilidad y ahí estoy. O sea, realmente porque me beneficia y el mayor beneficiado soy yo y también trato de contribuir a la fraternidad. O sea, la fraternidad es todo, o sea, todo lo que es CODA, de alguna manera, ayudar a, a todos, pues con mi experiencia, ¿no? Entonces, pues ya se me acabó, se me acabó el tema. No sé si con eso. Muy bien, no te preocupes, hay muchas preguntas aquí. Vamos a... Ay, como que tienen muchas ganas. Sí. Muchas gracias, gracias, Kim. Muchas gracias. La verdad te agradezco muchísimo, porque pues entonces yo veo que ando yo bien perdida, pero lo bueno es que ya me andas encontrando. Compañeros, vamos a empezar con nuestras preguntas y respuestas. Pueden levantar su manita o escribirlo en el chat. Ya por acá tenemos unas y vamos a leer las que tenemos acá y luego te damos la palabra, Ceci, por favor, si nos apoyas. Déjame leerlo, las que tenemos acá. Dice nuestra compañera Leti, aquí nos hace dos preguntas, vamos primero con una. Dice, a las personas problemáticas o conflictivas se les puede quitar por un tiempo su tiempo de compartir en tribuna. Esa es primera pregunta. Ok, gracias. Bueno, el manual de servicio sí habla de una situación ahí como de una persona que constantemente está faltando los principios. Y ahora sí como dejarlo, bueno, claro desde mi punto de vista, ¿eh? Lo máximo que puede hacer un grupo es quitarle el derecho a tribuna a un compañero. Es lo máximo, pero no pueden correr a nadie. O sea, y eso lo dice el octavo concepto. O sea, quien puede ahora sí que dejar que una persona o un grupo deje de pertenecer es la conferencia o los custodios, pero un grupo no puede hacer eso. Entonces, ¿y cómo puede ser también? O sea, ¿y qué tiene que pasar, ¿no? Para que a una persona le quiten el derecho a tribuna. Uno, es que esta persona ponga en riesgo la integridad del grupo o de una persona. A la integridad me refiero a que, bueno, lo voy a decir porque mi experiencia ya lo hicimos. En mi grupo lo hicimos. Había un compañero que, pues, una persona de manera eh, verbal violenta. O sea, era violenta la manera en la que se expresaba, de manera, ¿cómo se llama esto cuando mueve las manos? Bueno, no sé, movía las maneras las manos o sus movimientos también violentos, le pegaba a la tribuna, o sea, así con palmadas o con golpes, o sangoloteaba la tribuna. Eh, la, la compañera coordinadora estaba muy cerquita de la tribuna y volteaba a verla, la señalaba con el dedo muy cerca de la cara y gritaba, ¿sí? Este, entonces, cuando había nuevos, también la persona gritaba y empezaba a hacer eso, a mover así literal el cajón de la tribuna, golpear, hacer ademanes, de manera, eh, pues no sé, violenta, podríamos decirlo, ¿no? O sea, el hecho de a lo mejor de que estés tirando puñetazos cuando estás compartiendo o señalando a las personas, o sea, eso puede ser, o sea, puede escalar, ¿no? Y puede llevarte a la integridad, ya sea de la que coordina o a lo mejor a una persona ya exaltada, ¿no? Entonces, nosotros determinamos quitarle el derecho a tribuna
por esas situaciones, porque consideramos que pudiera ser violento, ¿no? Bueno, ya era violento en un grado, pero no queríamos esperar a que le pegara a alguien, pues, o que se tornara algo más difícil. Entonces nosotros le llamamos 3 veces para que esta persona, que la conciencia del grupo llevara ese asunto. Ahora, cuando yo llevo un asunto de grupo, ya sea como hablábamos ahorita, ¿no? Si yo le quiero delegar un servicio, si yo le quiero ofrecer el servicio al cafetero, el cafetero tiene que estar presente. No es como que, el cafetero no vino, pero me acaba de decir por WhatsApp que quiere el servicio. Y todo levantado la mano, sí, cafetero, no estás aquí, pero te vamos a dar el servicio. No. Sea, cuando alguien pide un servicio tiene que estar presente. O sea, las juntas de trabajo son en el grupo, no son en WhatsApp. Bueno, en los grupos virtuales, tal vez sí, en Zoom y cosas así, ¿no? Pero en los grupos presenciales, las juntas de trabajo ahí son, pues, o sea, son de asuntos de ese grupo. Entonces a este compañero le dijimos, compañero, hay un tema con usted sobre su comportamiento. Le pedimos que el siguiente mes esté aquí porque vamos a tratar el tema de la manera en la que usted se comporta dentro del grupo. Entonces el compañero no fue, no asistió. Se hizo otra junta, se le volvió a informar, el secretario le dimos la autoridad y la responsabilidad para que fuera y le informara, compañero, el siguiente mes va a haber otra reunión y se va a atender tu asunto. No volvió a ir el compañero. Otro mes y se le volvió a informar al compañero. O sea, no podíamos tomar la decisión sin la conciencia informada y que él estuviera informado del tema que íbamos a tratar. Entonces se le volvió a informar al compañero. El compañero, dentro de una semana va a ser la junta de trabajo donde vamos a ver tu tema para que estés presente. El compañero tampoco fue. Entonces, ese día tomamos la decisión de retirar el derecho de tribuna a este compañero, eh, y dejamos abierta la posibilidad de que él pudiera recuperar su tribuna si él pedía una junta de trabajo. O sea, no es que ya te quitamos la tribuna, él puede cambiar de opinión, él puede decir, ¿saben qué? Ya cambié mi problema, ya cambié mi comportamiento, quiero que me vuelvan a dar otra vez la tribuna, ¿no? Entonces, se tomó la decisión de ya no darle tribuna. Una cosa también, dice el manual de servicio que si a alguien le van a quitar la tribuna, tiene que estar, digamos, a esa hora o ese día, tiene que haber un grupo abierto que también sesione. O sea, no es así como, esa la quitamos y ya, no, no, no. También tiene que haber un grupo abierto porque él a lo mejor no puede ir a ese grupo, pero puede ir a otro. O por lo menos que haya otro grupo donde él pueda ir de coda, ¿no? Entonces tomamos la decisión de quitar la tribuna, le informamos, le dimos un reporte de qué fue lo que hizo y si él cuando quiera, hace ya 3 años de eso, él nunca ha venido y solicitado una junta de trabajo para su tema. Entonces quedó él sin tribuna. Pero sí dejar en claro que cuando se toman decisiones sobre cualquier situación y digamos hay un problema con algún miembro, ese miembro tiene que estar presente. O sea, no se toman las decisiones sin él. Él tiene un derecho y tiene una voz y nosotros tenemos que respetar y la conciencia del grupo tiene que respetar su derecho a discernir, a decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, a decir por qué sí, por qué no. O sea, no es que se tomen, no se deben tomar decisiones arbitrarias o decir, pues yo le voy a quitar el servicio al cafetero porque no vino una semana. Sí, pero no se lo puedes quitar si él no está presente. O sea, tiene que estar ahí presente y saber por qué. O sea, pues ya es como un deseo personal cuando alguien le quiere quitar un servicio a alguien y esta persona no está presente, tiene que estar presente, ¿no? Bueno, así lo dice el manual de servicio, así lo dice la conciencia informada. Por eso es la conciencia informada, no es como que, nomás yo sé y tú sé y aquel no sabe y tomamos la decisión. Entonces, pues eso, no, bueno, esa es mi experiencia con ese tema de quitarle la tribuna a alguien. Entonces, pero él puede pedirla cuando quiera, si ya cambió su comportamiento o ah, pues llevar a cabo lo que dice nuestra autonomía, o ya está listo, ya tiene una paz interna o lo que sea, pues puede venir y solicitar que se le dé otra vez, o sea, lo decide. Pues, Muchas gracias. Bueno, vamos a ver la otra porque ella las puso desde hace ratito. Y ahorita ya empezamos con las participaciones de los que tienen sus manitas levantadas, por favor. Dice,
Hay compañeros que andan es igual la compañera Leti. Dice, hay compañeros que andan sonsacando a las nuevas compañeras. ¿Es mejor enfrentarlo o callarlo? Mm. Esos son los 13 pasos, ¿no? Pues la verdad, eh, la conciencia, ¿eh? O sea, aquí quien, ay, fíjese que me ha tocado, eso sí ha sido una experiencia en ambos. Yo también he sido 13 paso, o sea, yo también he practicado eso, ¿no? Y ha sido una cosa bien complicada, o sea, bueno, bien complicada porque tuve que pasar por un proceso, ¿no? La conciencia del grupo tiene que atender ese tipo de problemas dentro de los grupos, ¿no? Las personas que van a los grupos o que de alguna manera notamos que buscan relacionarse con alguien ahí o que determinan la conciencia que es él está haciendo un treceavo, ¿no? Entonces, la conciencia es quien toma la decisión de hablar con esa persona o invita a esa persona a la junta de trabajo porque vamos a hablar de él. O sea, aquí no es que vamos a hablar del compañero que no está, no, vamos a hablar del compañero cuando está presente y tomar una decisión cuando el compañero esté presente y vamos a hablar de la situación que este asunto nos ha traído, nos ha afectado al grupo, ya sea un treceavo. Pues. Entonces, si alguien, o sea, si alguien es víctima, por decir, de un treceavo, pues que lo informe la conciencia del grupo, ¿sí? Que lo informe la conciencia y que en la conciencia del grupo lo manifieste y que sea la conciencia quien determine qué hacer con ese compañero. Este, lo que pasa, de hecho, también ahí en el manual de servicio, a su padrino, si tiene padrino, o sea, decirle que por favor hable con él, ¿sí? O podemos elegir a una persona del mismo sexo para que, o sea, la conciencia puede decir, ok, te elegimos a ti, Marcos, para que tú hables con el compañero saliendo del grupo. O sea, digamos que él está en la junta de trabajo, él está en la junta de trabajo o en la conciencia y entonces le pedimos, compañero Marcos, ¿podrías hablar con él sobre este asunto? O sea, de manera ya más personal, pues. O sea, no es que que te queramos decir la conciencia qué tienes que hacer, bien o mal, no, sino que nosotros elegimos a alguien para que hable con él, ¿no? Le decimos a su padre que por favor hable con él por el asunto o este problema que se está solicitando dentro del grupo. Entonces, pues sí, o sea, es la conciencia quien toma esa responsabilidad. Obviamente hay alguien que tiene que decir, y a veces pasa, fíjense que me ha tocado, pero sí entiendo, o sea, eso es la codependencia, pues, que a veces la víctima no se atreve a decir, pero entonces le dice a la madrina o le dice al compañero o compañera. Y la compañera y compañero son los que dicen en la junta de trabajo y la persona afectada no. Entonces, ¿será codependencia o qué será eso, no? O sea, que el afectado hable en la junta de trabajo, pues. Si tú eres afectada, bueno, tú hablas, porque también hablar de una cosa, hablar de la unidad, también es hablar del bienestar común y el bienestar también incluye la unidad, pues. ¿Sí? Entonces, es como, sí me afecta a mí, pero no le afecta al otro, o nomás le afecta a ella y no nos afecta a los demás. Entonces, pues no sé, o sea, como que visualizar muchos puntos, pues si la víctima no habla y habla su amigo o lo menciona por, por salvarla, pobrecita, lo que sea, cuidado con eso, o sea, a lo mejor es sin o tal vez sí, o sea, no sé, o sea, depende del caso, ¿no? Pero es muy importante también que si tú te estás viendo acosada por alguien o hay un acoso sistemático por parte de alguien, bueno, pues dilo, para eso es la junta de trabajo, ¿no? Manifiéstalo para que la conciencia, que es la que tiene la autoridad, pues determine qué se va a hacer con eso. Muchas gracias, gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de las manitas levantadas. Ceci, ¿nos apoyas con tu pregunta, por favor, abriendo tu micrófono? Hola, Mi nombre es Ceci, soy codependiente. Gusto saludarlos a todos. Adelante, por favor, con tu pregunta, preciosa. La pregunta es hola. el tema de, no sé si aplique en este tema, pero
traemos la duda de, por ser un grupo pequeño y muy, muy nuevo, o sea, acá en Monterrey, pues hay escasos 2 grupos. La pregunta aquí es si se motivan compañeros nuevos, o sea, relativamente nuevos que llevan unas 2 o 3 juntas a coordinar. La pregunta aquí es si aplica lo mismo, que se tiene que tomar la decisión en conciencia como para considerar ciertos puntos, o qué convendría tomar en cuenta para tomar esa decisión. Mientras nos apoyas, por favor, con tu pregunta, Claudia S. Sí, gracias, Kim, por tu participación. Yo quiero preguntar, esto de mediación, digamos, lo que estás diciendo, que, que tienen que hablar con alguien, que se juntan, ¿eso es un comité? ¿Es un comité interno o que es un comité interno que tenga que tener cierto periodo, digamos, 6 meses? Le voy a decir por qué. En mi grupo, nosotros, Sí, sí, te perfecto, escucho. gracias. Adelante, Eh, Claudia. sí, decía que esto que estabas mencionando, que se juntan para hablar con el compañero, que si eso es un comité, de resolución de problemas, que sea un comité que dure 6 meses, o sea, que tenga un tiempo definido. Lo menciono por lo siguiente. En mi grupo compartimos con los de AA y nosotros. Hubo un problema entre los grupos. Y dice una compañera, ustedes no saben de resolución de problemas, se tiene que hacer un comité que le vamos a votar y va a durar 6 meses. Y yo estuve leyendo el manual y pues estos comités, para empezar, para resolución de problemas, no sé si verídicamente exista ese comité, porque cuando hay un problema no va a ser siempre la misma persona, ¿no? Entonces dice que se tienes que poner, a ver, tú persona, pues buscas a alguien para que ¿cómo se llama? Para unir, pero no, me refiero, no siempre va a ser la misma persona. Entonces mi pregunta concreta es si es verídico que existe un comité interno que dure 6 meses. Esa es mi pregunta. Bueno, en un grupo, un comité de resolución de conflictos, la verdad que no he sabido si existe eso. O sea, yo creo que nunca lo había escuchado. Lo que existe es el comité de mediación. Ujú. Ese es un comité permanente. Permanente es que todo el tiempo está ese, ¿no? O sea, siempre tiene servidores y siempre tiene que estar. ¿Y qué se hace en ese comité bueno, se resuelve, ¿no? Se resuelven los problemas o se hace una mediación, por eso se llama comité de mediación. Ese o sea, lo pueden encontrar en la página web, ahí está el correo, o se puede solicitar a través del comité de comunicaciones que te den el contacto, ¿no? Del comité de mediación y ellos ayudan a mediar los problemas dentro de un grupo. Ya sea como este asunto del treceavo, o sea, ellos les pueden ayudar o les pueden dar métodos, sugerencias, con una entidad de voto, o el grupo con otro grupo, o el grupo con una persona dentro del grupo, o una persona con el grupo, o sea, o un servidor con el grupo, o el grupo con un servidor, bueno, con la conciencia con un servidor, o sea, el comité de mediación ayuda a resolver estos conflictos. Y básicamente no, el comité de mediación no dice quién gana, ¿no? O no le da la razón a nadie. Esa es otra cosa. Hace una mediación, porque cada quien tiene su punto de vista y cada quien tiene su razón. Como, bueno, como yo me he dado cuenta ahora en el programa, pues yo antes creía que tenía una opinión o una razón absoluta y no, o sea, solo tengo un punto de vista, entonces el comité de mediación te ayuda a encontrar un equilibrio. Pero en un grupo no sabía que se podía No. hacer eso, la verdad desconozco, pero cuando existen problemas dentro de un grupo, ya sea de treceavo, ya sea de servicio, eh, pues sí, yo creo que estas son como las cosas más importantes. Este, la conciencia de grupo puede pedirle a alguien, ¿no? De hecho, ahí lo dice el manual, o sea, puede pedirle a alguien, a lo mejor alguien con experiencia, decirle, oye, habla con este compañero. Entonces, nosotros le damos la autoridad y la responsabilidad de que hables con él.
y plantéale este asunto, ¿no? O sea, que por favor se limite a tener este comportamiento o esto o aquello. Pero la conciencia de grupo le dice a él, no, yo me proclamo el que yo voy a hablar con él, porque nadie me lo pidió, o sea, la conciencia me lo ofrece, o yo puedo levantar la mano y la conciencia es quien. Pero pues no sabía, a lo mejor que se podía, o que en un grupo hacían como un pequeño comité de mediación, Pues este, sí, pero sí se elige a una persona o pueden elegir a dos, pero así como un comité que esté mediando problemas, interno pues no, ¿verdad? ajá, interno, pues yo creo que no sé tampoco si sea viable, la verdad que desconozco Sí, esto porque no tengo experiencia en eso y nunca lo he vivido, pero sí sé que el comité de mediación atiende agra- esto. Pues, agradezco mucho tu respuesta. Y sí, es una personalidad la que está haciendo eso. Muy ah, amable, gracias. pues, pues, Gracias, Kim. Bueno, ahora vamos con la pregunta que tenemos. Ahorita atendemos tus preguntas. Pregunta de Ceci dice, mi pregunta es, en grupos nuevos de CODA con nueva membresía que se motivan a coordinar, ¿qué se debe considerar para dejarles coordinar? Y cómo tomar la decisión. El grupo es nuevo, por lo tanto, no todos llevan mucho tiempo militando en CODA, pero están con la disposición de coordinar. sí, pues bueno, en mi experiencia y lo que he visto a través del tiempo es, pues yo tengo años aquí en el grupo, en los grupos de CODA, y he visto desfilar mucha gente en el grupo o en los grupos que he estado, y el servicio ha sido como un problema para que no se queden al inicio. No todas las personas son iguales, pero de pronto uno llega bien aturdido por la vida allá afuera y lo que quieres es descansar y ocupas que te escuchen y ocupas comprensión y ocupas apoyo, contención, ayuda. Y a veces el hecho de que te ofrezcan un servicio como una manera de que te digan te vas a recuperar o que eso te va a ayudar y que no sé qué, a veces o en mi experiencia que he visto ha sido de manera contraria, o sea, no te termina corriendo, autocorriendo del grupo, pues. O sea, hay personas que, imagínense, si tienes una depresión y en tu casa no sales y llegas aquí por un rompimiento, algo así, y aquí te pueden servir café cuando lo que menos quieres es atender a alguien, ¿no? Más bien que te atiendan, pues eso puede caer en un problema, pues en que ay, te enfadas y te sales, ¿no? Yo sugiero, o sea, ahora sí que, pues, eh, sugiero que a lo mejor no se le ofrezcan. Bueno, esa es mi experiencia, a lo mejor alguien puede tener una opinión diferente a la mía, pero yo, o un ejemplo, a mis ahijados o a un ahijado así que tenga nuevo, yo no le diría que se ponga a servir inmediatamente, pues. El hecho de escuchar, o sea, de estar en una silla escuchándome o escuchando a otro, ese es un servicio. Bueno, la literatura así lo marca como un servicio. Ya está sirviendo el hecho de escuchar a alguien y no estar haciendo interferencia, de no estar gritando o levantando la mano, o puente, o grito, o sea, ¿sabes cómo? O sea, eso ya está sirviendo. El hecho de compartir tu experiencia y por qué estás ahí también es un servicio. El hecho de asistir a una reunión y o sea, con el hecho de ir ya está sirviendo porque ya eres motivación, o sea, de alguna manera hiciste un servicio al cruzar esa puerta y ya le estás sirviendo como de ejemplo a alguien que ya se quería ir, ¿sí? O sea, ya por ser nuevo, o ya tienes 3 días, una semana, ya por eso a lo mejor, pues ya está llegando más gente nueva, también es un servicio, entonces, pero a veces pensamos que el servicio es nomás servir café, limpiar, ser coordinador, ser tesorero, o sea, no solo de esos también se sirve, o sea, tal vez el estar ahí y estar dentro de un grupo, a lo mejor hay gente, me ha tocado, hay personas que van por semanas o a lo mejor hasta meses a un grupo y no hablan, no quieren compartir, no quieren entrar a una junta de trabajo, pero ahí están, siguen yendo, siguen yendo, siguen yendo, y eso ya están sirviendo, o sea, no se dan cuenta, pero ya están siendo un servidor, pues ya con el hecho de estar un miembro y de estar ahí sentado, ya cuando están sirviendo, entonces hay que tener cuidado, no todas las personas
eh, tienen así como una facilidad para la responsabilidad. A veces venimos dañados por la responsabilidad y a veces venimos dañados por la autoridad, ya sea la mía o la que me ejercieron a mí, o la responsabilidad que me dieron cuando no la quería, o la responsabilidad que quiero tomar y que no sé cómo detenerme en tanta responsabilidad. Hay gente que viene aquí, de hecho, en este librito azul, Manual de Instrucciones para Nuevos Participantes, habla acerca de eso, ¿no? Cuando soy una persona que acá afuera tengo un montón de responsabilidades y llego y quiero entrar al grupo a agarrar también igual, dice que no. O sea, que hagas lo contrario, o sea, que te abstengas y que te, te prepares para escuchar o para estar ahí, pero no hagas responsabilidades todavía. O sea, porque si no es como vienes de afuera haciendo algo que te hace daño y entras al grupo haciendo lo mismo, pues no te va a ir bien. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Y eso es también parte de la conciencia, pues, o sea, espiritualmente cuando la conciencia invoca a este poder superior, o sea, ¿qué es lo más amoroso que podemos hacer por este compañero que acaba de llegar? O sea, ¿realmente tenemos que darle un servicio ya? ¿O tenemos que hacer escuchas, escucharlo, darle atención, servirle cafecito, cómo te sentiste, cómo estás hoy? A lo mejor lo único que ocupa es escucharlo, pues, o que esté ahí, pues, pero a veces los servicios abruman a la gente, ¿no? Y a veces no, pero pues hay que pensarlo, la verdad. No digo que sea malo, digo, pero la conciencia tiene que determinar si es bueno o malo, porque no todas las personas somos iguales también. Muchas gracias. Bueno, Gracias. comenta aquí esta compañera. Dice, ellos están, para terminar y darte participación a ti y Javier, por favor. Nos dice Ceci, ellos están con disposición de hacerlo, no se les ofreció. La pregunta es si se les debe permitir hacerlo aún que lleven 2 o 3 juntas. Pues sí, o sea, fíjense, otra cosa es, en las juntas de trabajo, hay personas que se motivan a hacer servicios y no significa que yo me motive a, a hacer un servicio, no significa que yo le tengo que dar el servicio. O sea, la conciencia de la conciencia informada no está obligada a darle el servicio. ¿Sí me entienden? O sea, no es que, yo me motivo a ser coordinador. Y todos, sí, coordinador. No, la conciencia del grupo es eso. O sea, yo tengo que ser consciente de lo que voy a ofrecer. Y también puedo decir, compañero, yo no estoy a favor de que usted agarre un servicio. No estoy a favor de que sea el momento que tome un servicio. O sea, la conciencia no es decir sí, eso no es conciencia, es ser codependiente, no es depender, es que es mi amiga, pues voy a levantar la mano, ¿no? Es que es la conocida de no sé qué, es que es la amiga de mi compañera, sí, hay que levantar la mano. No, o sea, la conciencia es determinar si esta decisión que voy a tomar yo de manera individual y colectivamente va a apoyar la recuperación de esta persona, ¿no? No significa que todo el tiempo le vamos a dar sí, 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 sí. O sea, la conciencia del grupo no es solo levantar la mano, pues también dice ahí el manual de servicio que yo puedo tener y tengo el derecho a tener una opinión, no, creo que le llama disidente o diferente, ¿no? O sea, yo puedo decir, yo no estoy, o sea, también como minoría o también puedo decir, no, por eso la conciencia de grupo también lo habla así como una lluvia de ideas. Sí, y no todas las ideas son buenas ni malas, pero podemos tener opiniones, ¿no? Entonces, pues hay que también pensar en por qué no. O sea, por qué sí te lo daría y por qué no te lo daría. Y por qué razón no o por qué razón sí. Entonces, pues ahí está. Ahora sí que de manera individual hay que cuestionarlo. Muchas gracias. Ahora sí, Nati, ¿nos apoyas por favor con tu pregunta abriendo tu micrófono? Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por el compartir, Kim. Ahí tengo 5 preguntas. Voy a elegir una porque creo que no hay tanto tiempo. Eh, a ver, bueno, creo que esta. Este, híjole, desde tu experiencia, ya hablaste un poco de ello, del servicio, pero en mi caso, este,
creo que hice algo que no, de cierta manera como condicionar el servicio de amadrinamiento. Es decir, no son personas nuevas, son personas que ya tienen tiempo en la agrupación. Sin embargo, pues bueno, sí, efectivamente ahorita no están haciendo otro tipo de servicio en relación al funcionamiento del grupo, ¿no? Y por ejemplo, hay una de ellas que pues casi tampoco entra a juntas, ¿no? Entonces, y tampoco entra como a lo de los pasos, o sea, como a juntas que también considero, ahí son importantes. Entonces, qué tanto estoy como haciendo un mal en vez de un bien? O qué tanto, pues sí, porque bueno, yo lo empecé a pensar como de, a ver, pues es que yo ofrezco el servicio de amadrinamiento, pero a final de cuentas, ese amadrinamiento se va a otros lados, es decir, en el grupo no llega a ese doceavo paso en donde hay una retribución, ¿no? O sea, no hay un servicio en donde asisto a las juntas, donde estoy presente, o sea, donde hago algo para contribuir al grupo. Entonces, pues ya no lo sé, o sea, si hice un mal o no, porque, por ejemplo, pues lo que pensé cuando hice o cuando tuve esa idea es justamente como, bueno, es que, ¿cómo va a seguir viviendo el grupo si no hay servidores? O sea, si ya nada más, también la conciencia, ¿no? O sea, creo que ahí también tengo duda, ¿no? ¿Quién es la conciencia? Porque yo entiendo que la conciencia es quien está justamente, bueno, como yo entendí eso, ¿no? Por activo. O sea, quien está en las juntas asistiendo, quien está como participando de alguna manera en el grupo, pero pues si ya solamente en el grupo hay 4, 5 personas ahí como interesadas, o bueno, que sí están como siendo una conciencia, pues entonces yo dije, bueno, pues de qué manera puedo hacer como contribuir, ¿no? O sea, como que siento que ese servicio de amadrinamiento más bien ya se está, como que fue demasiado permisivo y en algún momento como que pues ya no se valoró nada como en relación al servicio, pero pues ya me quedé así de, pues creo que estoy anteponiendo tal vez la autoridad, pero no sé. Bueno, esa es mi pregunta, no sé si me expliqué. Gracias. Sí, gracias, Nat. Bueno, pues en mi experiencia acerca del apadrinamiento, pues a mí me ha tocado apadrinar a personas que van al grupo y a personas que dejaron de asistir al grupo y yo no sabía que ya no estaba yendo y yo le estaba dando seguimiento al apadrinamiento. Pero cuando noté que ya la persona tenía 2 meses sin ir al grupo y le dije, oye, no te puedo seguir apadrinando. O sea, yo no puedo ser coach de alguien, ¿no? O sea, yo ya no sería padrino, ahora sería coach de vida, ¿no? O sea, tú sigues allá en tu vida y tú sigues, o sea, ya no asistes a un grupo, tienes 2 meses que no vas, entonces, o sea, este servicio no te lo puedo ofrecer, pues. O sea, a mí me hace eh, muy codependiente, porque es mi amiga, porque es mi conocida, porque X o Y. Entonces yo decliné del servicio y le dije, ¿sabes qué? La verdad que yo no te puedo seguir ayudando a menos de que tú te consideres un miembro de CODA. O sea, la persona ya no iba a CODA, entonces no te puedo ayudar, pues. O sea, para eso a lo mejor ocupas un psicólogo o una psicóloga, pero yo mi servicio se lo ofrezco de apadrinamiento a personas del grupo o de CODA o de la fraternidad. No necesariamente de mi grupo, pero a alguien de la fraternidad. A eso sí. Otra cosa es también dentro del apadrinamiento, del amadrinamiento, dice este folleto, creo que se llama el apadrinamiento, no, el padrinazgo, ¿no? Dice que dentro del padrinazgo, yo como ahijado voy a ir aprendiendo a crear límites. Y dentro de los límites es padrina, madrina, eh, qué tipo de padrino, qué tipo de madrina, qué cosas necesito yo trabajar con él y qué cosas no. Yo tuve como una negociación ahí con mi madrina sobre ciertos temas que no son de CODA y que quería ella que habláramos y yo ya como que, o sea, pasó tiempo y yo no decía nada, pero dije, no, o sea, y yo en un grupo de CODA con una madrina, o sea, que no es de CODA, pero hablábamos principalmente de los principios, pero un día estábamos hablando de Buda,
¿cómo se llama? X psicólogo y cosas así. Yo decía, pues, ¿de qué me sirve esto en mi recuperación? O sea, yo lo que quiero es saber al principio, no este tipo de cosas. Entonces fue como ahijado, ¿sabes qué? No puedo seguir hablando de esto con usted. Un día también le pedí ayuda a un padrino y dije, ¿sabes qué? Él era de AA, pero también venía Coda, ¿no? Y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que me apadrines, quiero que seas mi padrino, pero te quiero pedir que me apadrines con Coda, que no me apadrines con AA. Y me dijo, no, pero es que AA, está bien, tú tienes tu razón, yo tengo mi razón, cada quien tiene su propia visión, pero si me vas a hablar de AA, pues yo puedo ir a un grupo de AA, pero como estoy en Coda, necesito que me hables de Coda porque tú también eres miembro de Coda. Y me dijo, no, pues no puedo. Ah, entonces no puedo, pues, o sea, yo no puedo ser tu ahijado, yo ocupo un padrino de Coda. Entonces, pues él no pudo, pero hablé el asunto, ¿no? O sea, esto también es como de la parte de la segunda tradición, pues, o sea, donde buscamos una mediación entre ambos, ¿sí? Yo expongo, mira, esto es lo que yo pienso, lo que quiero, lo que necesito, ¿tú qué me puedes ofrecer? ¿Qué opinas de esto que te digo? Dame tu punto de vista y bueno, llegamos a una mediación, ¿no? Si puedo, no puedo, o nadie puede. Ok, bye. Y así, ¿no? Pero entonces, pues sí, hay que como que el ser ahijado, el ser padrino va creando límites y hay que pues irlos observando, ¿no? Y aparte se va generando una experiencia a través de ese proceso como ahijado, como padrino. Y hay que ir determinando qué me funcionó y qué no me funciona, pues. Y decir, esto ya no me funciona, pues tengo que hacer algo. O sea, si a mí la ahijada que ya tenía 2 meses que no iba a Coda, pues ¿de qué me sirve hablar con alguien que habla de puras situaciones de la vida cuando no hablamos de cosas del programa? Pues entonces dije, no, pues no, o sea, mejor que consiga un psicólogo. Gracias. 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 Bueno, tenemos la pregunta de Javier, que está aquí. La decidió acomodar. Dice, ¿cuál es la importancia de acatar las decisiones de la conciencia informada de grupo? Bueno, pues es la máxima autoridad. O sea, cuando el poder superior se manifiesta a través de la conciencia del grupo, no hay otra autoridad más allá de eso. O sea, ni siquiera un miembro tiene la autoridad que tiene la conciencia de grupo. Y sí se debe y no se debe. Y lo digo que no se debe porque hay un concepto que dice que la conciencia tiene una, una visión de cómo puede ser mi servicio. Y yo como servidor tengo una visión de cómo voy a hacer mi servicio. Pero dice no me acuerdo qué concepto es. Déjame buscarlo. Concepto, no, este no es. Déjame decirles. Es la 6. Dice, la fraternidad garantiza a los servidores de confianza, el derecho y la autoridad para que libremente participar en la conciencia del grupo para la toma de decisiones que afectan sus responsabilidades. Cada miembro de CODA cuenta con la garantía de sus derechos para disentir respetuosamente durante el proceso de toma de decisiones de la conciencia de grupo. Un miembro puede expresar libremente y con seguridad cualquier queja, siempre y cuando no señale a ninguna persona ni grupo particular que pueda ser inesperadamente señalado como objeto de queja. Los miembros son motivados a honrar su propia integridad, así como la integridad de los demás. Y la otra que dice, las 5, las seguridades de confianza son directamente responsables ante aquellos a quienes sirven, están comprometidos a honrar a la conciencia del grupo en el proceso de toma de decisiones, así como de sostener dichas decisiones relativas a su trabajo de servicio. También reconoce la necesidad y el derecho de cada, así como la voluntad de su poder superior. Pues en esta parte, más bien es la quinta. En el concepto número 5, yo entiendo una cosa, la verdad que a mí me tomó mucho tiempo, la verdad que entender que la conciencia tiene esta visión del folleto y yo tengo esta visión, pero la conciencia no la ve, pero incluso así tenemos que
trabajar en conjunto. Yo como servidor y la conciencia de grupo tiene que entender que yo posiblemente estoy en una etapa de recuperación donde yo solo puedo ver este lado y no puedo ver este lado, porque dice aquí que el servidor de confianza tiene un poder superior, o sea, y a veces ese poder superior no es el mismo, es el de la conciencia, ¿eh? O sea, yo puedo tener un poder superior y puedo tener un trabajo personal que a lo mejor no me alcanza para ver este lado, solo alcanzo a ver de este lado, o que la conciencia del grupo puede tomar una decisión realmente que me afecta en mi servicio o afecta al grupo y yo puedo tener la razón y no me van a pelar. Y van a decir, no, no estamos de acuerdo con tu propuesta espiritual, brillosa y todo eso, mágica, pero no, no queremos estar acá de este lado, ¿no? No queremos ver este lado. Entonces, esta es una de las cosas más difíciles bueno, de las cosas más, ¿cómo puedo decir? Como más liberadoras, pero fue muy difícil entender que las conciencias de grupo a veces pueden estar equivocadas y a veces no, pero la experiencia es la que me alcanza a ver y puedo decir, la conciencia de grupo tomó esta decisión. No importa que la hayan hecho mal, yo voy a hacer o voy a tomar la responsabilidad que ellos me delegaron, que quieren que haga eso, también lo hago, ¿sí? Aunque te puedo también tomar decisiones de este lado, pero voy a hacer esto, ¿no? O puedo no hacerles caso y tomar mis propias decisiones de acuerdo a la responsabilidad que yo he ido aprendiendo, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? O que a lo mejor no soy la persona más calificada. A lo mejor puedo darme cuenta que a lo mejor no era la persona más calificada y por eso no pues no sé, a lo mejor tomaron esa decisión o no, no sé. Pero pues cada quien tiene un poder superior y a veces el poder superior que se manifiesta no es el mismo que yo tengo de manera individual o al revés. Entonces, esta cura, la verdad que, bueno, perdón por la palabra cura, pero me tomó mucho tiempo entender esto, pues, y fueron muchos conflictos internos de que, así como una persona, así como yo puedo hablar con alguien sobre cierto punto, como mi madrina, ella tiene esta visión y yo tengo esta, tenemos que estar en unidad. Sí, porque solo así me voy a recuperar. Pero si yo diga, tú tienes esta, mejor me voy. No, ya chafié. O sea, ya chafié una tradición. Entonces, tengo que aprender a estar con mis compañeros, no importa la visión que haya, ya sea de la conciencia o ya sea del servidor de confianza. Gracias. Muchas gracias. Ay, perdón, se me olvidó cerrar mi micrófono, perdón. Tenemos otra pregunta, no sé si desees responderla o ya no. Sí, está bien. Sí, ok. Leti, ¿nos apoyas con tu micrófono, por favor? Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Leti, soy una persona codependiente en recuperación. Gracias por las respuestas. Aprendí bastante de lo que acabas de decir, las otras preguntas que tenía, y esta es una pregunta, ojalá que no la haga yo muy larga. El grupo ha crecido bastante. Como ha crecido bastante, pues hay muchos miembros de otras agrupaciones, ¿verdad? Como es alcohólico y neurótico y codependiente. Entonces, hay mucho conflicto. Ahorita en la actualidad, una persona de las que abrió o sea, el grupo está corriendo a una parte del grupo, los está corriendo el grupo, le está diciendo que él abrió el grupo, que se tienen que ir estas personas, y las corre cada vez que se sube a su tribuna, decirles que se vayan, que él abrió el grupo y se tienen que ir. Y parece ser que otra persona junto con él firmó el contrato y dice la otra persona, dice, ¿por qué se tienen que ir si yo también estoy en el contrato? Entonces no se pueden ir porque yo también estoy en el contrato, no nomás tú. Pero él todo el tiempo dice, se tiene que ir, les doy hasta final de este mes, de julio, para que se vayan, porque yo necesito el cuarto
necesito, si quieren llévese la tribuna, llévese las sillas, llévese todo, déjenme el cuarto solo, pero yo necesito el cuarto para tener gente diferente disponible. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos ir a buscar ayuda para que este grupo no, o sea, para que él pare de estar corriendo a la gente, para que no se salga la gente? Porque mi opinión es no salirse y trabajar este problema adentro del grupo, ¿verdad? No salir corriendo. Pero yo no sé hasta qué punto puedan callar a esta persona para que no esté corriendo todo el tiempo en su terapia, esté diciendo que se tienen que ir. Esa es la pregunta. Gracias. Gracias. Sí, bueno, quería leerles una tradición. Bueno, la novena tradición dice que... Ok, ahora sí que yo les sugiero que esto, pues dado a que es una personalidad o personalidades quienes llevan a cabo este tipo de conductas, yo les sugiero que lo lleven al comité de mediación. Y a lo mejor si no tienen el contacto del comité de mediación, pueden enviar un mensaje por WhatsApp, por correo, ahí la van a encontrar en la página web. El símbolo de WhatsApp, ahí pueden solicitar información para el comité de mediación, para que les ayuden a resolver esto, ¿no? Y así de manera a lo mejor más específica, este tipo de conductas no deberían de pasar, pero pasan. Y la verdad que no es el único grupo, en muchos grupos pasan y es algo que sucede, es algo que pasa. Y eso es justo por lo que decíamos hace rato. Hay gente o habemos personas, habemos miembros que nos creemos la autoridad, como lo decía ahorita, ¿no? Ese segundo concepto, ¿no? A mí se me delega una autoridad y hay personas que no se nos delega una autoridad, pero yo me la adjunto, ¿no? O sea, yo me creo la autoridad. Pues como yo me creo la autoridad y me creo el dueño del grupo, pues siento que tengo la responsabilidad y la autoridad para correr y decir quién sí, quién no. La novena tradición habla acerca de eso. Dice, aparte de la guía de nuestras tradiciones, no hay reglas que rijan a nuestros miembros y reuniones dentro de la fraternidad. Por lo tanto, no necesitamos ninguna organización para hacer cumplir las reglas. No le damos el control de coda a ninguna persona. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando dice que no somos organizados, pero realmente sí somos, o sea, organizados a través del servicio, pero no hay una persona que diga qué se haga y qué no. O sea, no hay ningún servicio en CODA. O sea, literal, así, no existe ningún servicio en CODA de alguien que pueda decir tú perteneces o no perteneces a CODA. O sea, no debería ni de existir eso, o sea, no debería haber una persona que haga eso, pero sí lo hay, o sea, pero no hay un servicio que se le puede a alguien para que diga, porque faltaría la tercera tradición. Sí, o sea, cada persona, con el hecho de cruzar la puerta y desear tener relaciones sanas y amorosas, o decir que es codependiente, o más, y aunque diga que no es, de todas maneras puede pertenecer. Nadie lo puede correr. O sea, más fácil. Es más fácil correr a ese que corre en la conferencia o la junta de custodios a que él tenga la autoridad de correr a alguien. ¿Sí me entiendes? O sea, no se puede, o sea, no se debe, pero sí se puede, no sé, hay gente que lo hace. Entonces, yo le sugiero que a lo mejor es algo que ya está muy marcado por a lo mejor porque a lo mejor él se siente con alguna autoridad, por asuntos de problemas de problemas de prestigio o autoridad o dinero. O sea, si tiene el contrato de renta del grupo, a lo mejor ya se siente con la autoridad o el prestigio o X o Y. Entonces, yo creo que ese tipo de asuntos llévenlos a mediación. Mediación es un comité que está así trabajando para asuntos como estos, o sea, difíciles, pues que a veces ellos hacen una mediación con los afectados, con el afectado, con quienes están involucrados, o sea, ellos llevan ese tipo de cosas, ¿no? Y hablan, obviamente, que dan una guía a través de los principios, a través de las tradiciones, una guía de cómo hacer eso, lo que les decía ahorita. A lo mejor la persona que corre tiene esta visión, ¿sí?
A lo mejor los que son corridos o a lo mejor los que son los que no tienen esta visión. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para convivir los dos en esto? Tenemos que estar en unidad, pues. Entonces, pues les vamos a explicar a ambos por qué este piensa esto y por qué yo pienso esto, ¿no? Pero tenemos que convivir en libertad, pues. Y hacer unidad, aunque no nos guste. Entonces, pues la tercera tradición dice que cada miembro, o sea, la tercera tradición es una llave, lo llama así, que es como una llave que se le regala a alguien. O sea, te la regalo. Ya con el hecho de que eres codependiente o de que ya veniste por X o Y razón, ya con eso no ocupas nada, o sea, no ocupas así como que el punto de vista bueno o malo de alguien para que tú pertenezcas. No, ya con eso, ya perteneces y nadie te lo puede quitar, nadie te puede juzgar, nadie nada. Pasa, ¿no? Pero no debería. Pero pues sí, alguien que se cree la autoridad o alguien que es organizado, que quiere que la junta o que los miembros, que hay gente que dice, no, pues, y yo también así estuve, o sea, la verdad que no es así como que también como que no lo entiendan, ¿no? Porque a veces yo decía, no, pues que nomás de coda, que doble A, no, que esto, que lo otro, ¿no? Pues yo estaba mal, pues. A mí me dijo un padrino, tú andas como con una lanza, y me decía, tú traes el bienestar común aquí y la tercera tradición acá. Me dijo, no puedes estar bien en una y mal en todas. Y entonces dije, ah, canijo. Tenía razón. Pero bueno, esto lo sugiero que lo resuelvan a través del comité de mediación. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, la última que está aquí en el chat dice, es mejor también es de Leti, ¿es mejor apadrinar hombre con hombre y mujer con mujer? Ya es la última pregunta. Sí, sí, obviamente así lo dice la literatura, o sea, que se sugiere eso, ¿no? O sea, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y esto por los enganches emocionales que se llegan a suscitar dentro de una agrupación. Dice también en el folleto apadrinazgo que dice que tiene que ser con una persona también que no haya, ¿cómo lo dice? Eh, mm, o sea, como que no haya una sensación, pues, de que te guste, pues. O sea, que no haya una como atracción, ¿sí? Entonces, bueno, el codependiente o nosotros como codependientes que traemos problemas con eso, obviamente que, pues, puede ser peligroso, pues, pues, si yo me apadrino con X o Y mujer, ¿no? Con ciertas características y yo con toda mi enfermedad, pues no voy a chafiar, no me voy a apadrinar en nada, no. Pues no, o sea, lo mejor es que elija. Yo en mi caso sí tengo un padrino de servicio y tengo una madrina que la tengo de hace muchos años, es una señora mayor, digamos. Este, y bueno, es mujer porque en ella yo encontré ciertas características que yo tengo a través de ella, ¿no? Y hice como un puente de comprensión. Y no digo que eso esté bien, pero a mí me ha funcionado y a ambos nos ha funcionado. Pues entonces, pues más que nada es elegir a alguien con el cual no sienta ninguna atracción ni nada de eso, o sea, que sea realmente un apadrinamiento hay muchas personas que han pasado, o sea, que han elegido si es mujer o hombre o si es hombre o mujer, pero pues no todo el tiempo es así. O sea, a veces sí puede llegar a crearse ahí un enrollo ahí codependiente, pues entonces hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias, gracias. ¿Verdad? Gracias por la tolerancia, gracias por el compartir, gracias por sus preguntas. Vamos a detener la grabación.